Señor Jesús, te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado de poder escuchar, poder escudriñar y poder aprender de tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos bien que tu misericordia ha sido derramada sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre esta nación. Te damos gracias, 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 Señor. Señor, te pedimos porque abras nuestros oídos, abras nuestra mente y abras nuestros ojos para que podamos oír, ver, apreciar y dejar en nuestra mente, Señor, lo que la palabra hoy nos enseña. Te damos gracias, Señor, y a ti, Señor, sea todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es tan importante sobre la palabra lo que nos enseña, y hay en toda esta situación que hemos vivido desde el 2020, que creo que ha sido lo que el Señor nos ha enseñado en muchos sentidos. Me recuerda mucho a la historia de Jueces 6 de Gedeón, porque recordemos muy bien de cómo los israelitas también tuvieron que esconderse porque los madianitas, ¿verdad?, llegaron y habían llegado a invadir propiamente alrededor de Israel. Y es tan importante porque los israelitas tuvieron que hacerse de escondite en las montañas, en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía, ¿verdad?, que cuando los hijos de Israel sembraban y las cosechas estaban listas, entonces ellos subían y destruían todo producto que Israel producía. ¿Y qué pasaba? Israel pasaba hambre, ¿verdad? No quedaba pero ni bueyes, ni ovejas, ni asnos, ni nada, ¿verdad? Y luego que entraban, ¿verdad?, que entraban para destruir, ¿verdad? Y así fue como Israel fue empobrecido en gran manera a causa de Madián. No creen que se parece mucho, porque es más, en uno de estos versículos habla que entraban como una multitud de langostas, algo así como una plaga, podemos simplificar. Entonces, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor a causa de Madián. Entonces nosotros también, como iglesia, ¿cuánto poder tenemos en la oración cuando nosotros podemos venir y podemos clamar al Señor? Porque esto es un arma que el Señor nos ha dado. Y el Señor envió a los hijos de Israel, estoy en el versículo 8 de Jueces 6, en donde dice: y el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Me gusta mucho este versículo porque les hace recordar a Israel el poder que es Jehová y que Él es el Dios de ellos, el Dios de Todopoderoso. Cuánto nosotros, Jehová nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, a Él es el que podemos clamar y no estar en esta opresión de una pandemia. Entonces, cuánto más el Señor puede hacer, porque les recordó: yo los saqué a ustedes de Egipto. Entonces, por eso el título de esta enseñanza es más allá de nuestra vista, más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque Israel estaba también con miedo, estaba con temor, estaba escondido. ¿Por qué? ¿Por qué Israel? Porque miraba lo que ocurría a su alrededor. Es mayor lo que ocurre alrededor, es mayor lo que las noticias dicen, lo que los medios de comunicación nos hacen saber. Entonces, ¿pero qué dice en el versículo 9? Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, y no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pues no me
pues no me habéis obedecido. Pero aquí quiero enfatizar ahora en el versículo 11, porque es cierto, vimos que hay un motivo por el que Israel fue invadido. Hubo una desobediencia a la palabra. Se olvidaron del Señor, se olvidaron de glorificarle, se olvidaron de sus leyes, de sus mandamientos. ¿Y qué pasó? Pues esto fue el resultado. Mas, sin embargo, cuando ellos clamaron al Señor, ¿verdad? El Padre estuvo presente de nuevo con ellos y dicen, recuerden que yo los libré de Egipto. Entonces, y además les di la tierra. ¿Qué tierra? La tierra que les he prometido. Pero entonces, ¿qué ocurrió luego? Y esto es lo más interesante que quiero que pongamos mucha atención. En el versículo 11, en donde dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joas, a Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Y qué fue? Entonces Gedeón le respondió, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? No es cierto que el pensamiento de muchos de nosotros ha estado, pero entonces, ¿en dónde está el Señor? ¿En dónde podemos saber que nos está ocurriendo? Y para muchos, pues han dicho, de verdad que ahora el Señor me ha abandonado. Y lo que hemos escuchado también en varios mensajes, como que la iglesia se ha dormido, ¿verdad? Entonces yo he analizado mucho, he entrado en meditación de esto, de cuántos de nosotros hemos tenido esta misma actitud, en decir, bueno, pero si es un Dios todopoderoso, ¿por qué nos ocurre todo esto, verdad? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Dónde están todas aquellas maravillas? Le dice Gedeón al ángel. ¿Dónde están todas aquellas maravillas que sus padres nos han contado? Y nos hizo subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado. Yo creo que podemos pensar de cuántos de nosotros hemos pensado sobre eso. Dios nos ha abandonado, saber qué tiempo viene. Ahora ya estamos casi en el fin del mundo, ¿verdad? Y estamos entregados a los madianitas. Parece, y sin lugar a dudas, muchos de los israelitas pensaban igual que Gedeón, ¿verdad? Los madianitas como que son más fuertes, ¿verdad? Ahora sí que estamos terminados y como que Israel ya va a terminar, pensarían en este tiempo. Mas, sin embargo, el Señor miró a Gedeón, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te he enviado yo? Qué tremendo sobre esto, ¿verdad? No le dijo, toma las armas con la fuerza externa, ¿no? Dijo, con tu fuerza vas a librar a Israel. ¿Cuál es la fuerza que nosotros como la iglesia tenemos? ¿Cuál es la fuerza que tenemos? Tenemos la fuerza del Espíritu Santo, porque cuando Jesús dijo, no los dejaré solos, sino vendrá con ustedes alguien que los acompañará. Y como leemos en la epístola de Efesios 1, en donde dice que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el que está en nosotros. El mismo Espíritu de los milagros, el mismo Espíritu en el que podemos declarar la palabra, en el que podemos llevar ese poder y esa autoridad del Señor. Entonces, porque así le dice muy claro, y libra a Israel de la mano de los madianitas. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos librarnos de las situaciones adversas que pueden presentarse ahora? ¿Por qué? Declarando
la palabra del Señor, declarando su nombre, que es de poder y es autoridad, y declarando su palabra. ¿Y saben qué? En la oración, en los ayunos, el Señor se manifiesta. Y esto es grande. Y esto es grande. A mí este ejemplo de Gedeón me enseña tanto, ¿sí? Y luego, ¿cuál fue la respuesta? ¿Verdad? Gedeón no se miraba. Por eso el título de esto es Más allá de lo que, de nuestra vista, más allá de la visión, ¿verdad? Y él respondió, oh Señor, ¿y cómo voy a librar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y aquí quiero parar en un momento. ¿Cómo se miraba Gedeón? ¿Como el más pobre? ¿Como el que no tenía recursos? ¿Cómo más se miraba Gedeón? Como el más pequeño de su casa. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener ese concepto de nosotros mismos en el que no somos capaces? Otros que hemos visto que se manifiestan o que se levantan en el poder del Espíritu Santo, creemos ellos tienen el poder, nosotros no. Pero el Señor manda que cuando recibimos a Cristo Jesús, viene también el Espíritu Santo sobre nosotros y tenemos este mismo poder y esta misma autoridad que el Señor nos ha dado para ir y dar y hacer esta batalla y llegar a la victoria contra el miedo, a la victoria, ¿qué más? A la victoria contra la tristeza, a la victoria contra el engaño, a la victoria contra la falta de trabajo, a la victoria. ¿Cuántas cosas podemos pensar? ¿Verdad? Contra la enfermedad también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos va a guardar, ¿verdad? Y si nosotros somos sus hijos, dice que Él estará con nosotros siempre. Y así podemos ver también, cuando mencionamos y leemos en Apocalipsis, dice que a quienes son entregadas las vestiduras blancas, a quienes han peleado hasta la muerte. No significa hasta la muerte física, sino hasta llegar a llevar al enemigo a su muerte, a llevar al enemigo a que sea derrotado. Eso significa cuando dice, ¿por qué? Porque han vencido junto con el Cordero. Y esto es que nos enseña tanto. Pero no puedo dejar de mencionar también a otros ejemplos en la Biblia que también se consideraban pequeños, ¿verdad? Porque muchas veces no podemos ver y entender el gran proyecto del Señor sobre nosotros, sobre ti y sobre cada uno de nosotros, y mayormente sobre la iglesia. El Señor tiene un gran proyecto sobre la iglesia. No porque consideramos que son los últimos tiempos, nos vamos a dormir, vamos a esperar a que vengan estos tiempos. No. ¿Qué nos enseña el sembrador? ¿Qué nos enseña la parábola del sembrador? Dice que él sembró, que le dieron 10 o le dieron 5 y lo sembró. Y no dijo, bueno, hasta que venga de nuevo. No, lo sembró y lo trabajó. Y al trabajarlo le fue entregado más. Entonces, para nosotros también falta tiempo, falta un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero es de nuestra responsabilidad y agregaría yo nuestra obligación el levantarnos en ese poder, en esa autoridad que el Señor nos ha dado y ver la victoria en nuestra vida a través del nombre que es sobre todo nombre, que es en Cristo Jesús. Podemos mencionar también a otros ejemplos, ¿verdad? Como es Sara. Sara
también cuando le fue anunciado un año antes que tendría un bebé, diría yo, mas sin embargo, el Señor la hizo como la madre de las naciones, ¿sí? También no podemos dejar de mencionar a David. David también era el niño que mandaban a la montaña, el jovencito, ¿verdad? Que pues no era quizás el que miraban al más fuerte, al más alto, porque cuando llegó el profeta Samuel, ¿verdad? Y a buscar quién era al que Jehová había nombrado o designado como el futuro rey en Israel. Y entonces Isaí le dijo, bueno, aquí están todos mis hijos. Y el profeta Samuel le dice, y solo estos tienes, solo ellos son. Ah, no, hay otro más, hay que irlo a llamar. Mire, vayan a llamarlo, ¿verdad? Y fueron a llamar a David. Ah, es David. ¿Qué era? No era el más alto, ¿verdad? Mas sin embargo, él fue el ungido. No lo miraba su familia, ni David mismo quizás se miraba como el más fuerte. Mas sin embargo, fue el que derrotó a Goliat. Y después de derrotar a Goliat, pues continuó trabajando con el rey Saúl, ¿verdad? Y luego de trabajar con el rey Saúl, ¿verdad? Llegó su tiempo a ser el rey de Israel. Y ha sido el único rey que unió todas las ciudades, todos los pueblos de Israel como uno solo. Entonces, aquí vemos también a Gedeón. ¿Cómo fue que Gedeón llegó a la victoria sobre los madianitas? Pues sabemos bien que él salió, anunció, y muchos del pueblo se unieron, ¿verdad? Y más sin embargo, aunque muchos se unieron, todavía Jehová escogió entre el grupo que se había unido, ¿verdad? Escogió quienes iban con Gedeón. ¿Y qué pasó? Los madianitas fueron vencidos e Israel ha sido victorioso. ¿Lo tuvo realmente solo Israel? No, sin la ayuda de Jehová, sin la ayuda de Dios, Israel nunca hubiera obtenido esa victoria. Pero ¿qué es? Hubo un hombre que tuvo que creerle que él es el llamado, que el Señor tiene una mayor visión, un mayor proyecto sobre su vida, ¿sí? Y esto es lo que el Señor te dice a ti, ¿sí? A Pablo, no olvidemos a Pablo también, cuando Pablo era Saulo, peleaba contra los cristianos. Sabemos bien que Pablo era un hombre muy preparado, estaba en el ejército romano, mas sin embargo había sido educado dentro de la educación israelita, ¿verdad? Y entonces peleaba contra los cristianos en su convicción israelita, porque ellos no estaban dentro de la misma doctrina o dentro de los mismos todos estos principios que traían desde antes, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Mas sin embargo, Jesús lo vio y lo llamó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para Saulo eso fue de verdad increíble esto. Dijo, ¿por qué me llamas? Así Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue? Quedó ciego y luego recobró su vista y lo convirtió en un gran evangelista en muchas ciudades. Sabemos bien que Pablo fue el que llevó el evangelio a los gentiles a muchas ciudades. Éfeso, Corintios, Gálatas, en el que más, Romanos, muchas ciudades, ¿sí? Y la mayoría de las epístolas fueron escritas por él, aunque algunas fueron escritas desde la cárcel, ¿verdad? Entonces podemos ver esa visión. Lo que tú sabes, lo que tú tienes no es menor para Dios, porque tienes una fuerza, tienes un poder, tienes una capacidad que el Señor te ha dado, que puedes iniciar ahora.
Y ahora quiero hablar a la iglesia. Iglesia, levántate. Iglesia, es tiempo que te levantes ahora. Es tiempo ahora que en tu oración, es que no puedo salir porque no me dejan. Pues tu oración de rodillas se ganan batallas. De rodillas podemos declarar la victoria. De rodillas podemos llegar a cambiar situaciones. Lo hemos experimentado acá en Guatemala cuántas veces. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué los sismos son tan distanciados o quizás son muy seguidos como lo explica Insibumen, ¿verdad? Insibumen lo explica, ¿verdad? Que son no sé cuántos sismos frecuentes. Pero ¿qué pasa con la tierra de Guatemala? Yo siempre he dicho, Señor, sé que tú con tus manos sostienes esta tierra y tú nos guardas. En lugar que haya un sismo fuerte, tú nos sostienes, ¿verdad? Pues esto es lo que el Señor hace. Si el Señor ha sostenido a Guatemala, si Jesús es Señor de Guatemala, si el Señor nos bendice porque hemos bendecido a Israel y hay una promesa sobre nosotros, iglesia, es tiempo ahora. Es tiempo ahora. Así como el ángel llegó con Gedeón y le habló, es tiempo ahora que se le dice a la iglesia, levántate, levántate y camina. Es tiempo de ir a la marcha. Es tiempo de levantar tu voz. Es tiempo de levantar tu oración. Ya basta de esos miedos. Ya no más miedo, ya no más de este temor de que se me va a contagiar. No, ora, ten los cuidados que debes, el alimento que debes, las vitaminas que se deben, ¿verdad? Y la precaución, porque hemos de ser precavidos. Mas, sin embargo, lo espiritual no tiene freno, lo espiritual no tiene espacio. Es tiempo ahora en que podemos nosotros saber que la victoria la vamos a lograr en el Señor. Podemos también sentir que, no sentir, sino saber que tenemos, vamos a la guerra con la armadura, ¿verdad? Como es el yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque el yelmo de la salvación que es sobre nuestra cabeza, es sobre el pensamiento, ¿verdad? Sobre el razonamiento, en que si vamos con el Señor, vamos a encontrar el pensamiento y el razonamiento correcto y unánime en el Señor. Así como Gedeón también tomó el buen plan del Señor. Gedeón lo razonó, sí, Gedeón lo razonó. Gedeón lo probó, sí, probó a Dios si era realmente un plan de él. Lo razonó tremendamente, mas sin embargo lo comprobó que venía del Señor. El plan que el Señor tiene contigo, el ministerio, el trabajo, la habilidad, tu negocio, también el Señor puedes estar en unidad con Él, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Gedeón pudimos ver de cómo Israel pudo llevar la victoria sobre los que aparentemente eran más agresivos, ¿verdad? Entonces, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿qué significa? Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado qué significa cada uno de estos. La coraza de justicia. ¿Quién nos ha justificado? En Cristo Jesús. Entonces, estamos cubiertos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, entonces tenemos una coraza de justicia. El cinturón de la verdad. ¿Por qué el cinturón de la verdad? Como es la palabra. Porque la palabra es verdad, es justicia. ¿Ok? Y las sandalias de la paz. ¿Verdad? A donde vamos, llevamos esta paz. Así como Jesús dijo, la paz sea con vosotros. Y la paz de verdad tiene un gran poder. ¿Verdad? Si hay conflicto en nuestra casa, si hay conflicto en la comunicación con quienes están a nuestro alrededor, la paz es un buen instrumento, ¿verdad? Entonces, y además que está la espada
La espada, que es la palabra cuando es nuestra oración también. Y el escudo de la fe con la que nos guardamos. El pastor Byron nos ha enseñado mucho sobre nuestra fe. Este es nuestro escudo, cómo podemos alcanzar muchas cosas. ¿Por qué? Porque la fe, aquí viene también, la fe viene la fe viene de lo que no vemos y lo podemos ver, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. A veces en esto, cuando uno está predicando, hay versículos que, a pesar que uno lo sabe muy bien, ¿verdad? Entonces podemos ver que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí volvemos a repetir. Lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor espera de nosotros, está más allá de nuestra visión, más allá de nuestra vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabe hacia dónde vamos. A pesar de la pandemia, yo creo que hay muchas cosas que hemos podido aprender, hay muchas cosas que hemos podido alcanzar y hay muchas victorias que podemos contar en el Señor, a pesar de las adversidades, que yo les invitaría que miren, ¿verdad?, como pequeñas adversidades, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y esta es la visión que hemos de tener. Te hablo a ti, le hablo a la familia y le hablo a la iglesia. Iglesia, nos levantamos. Iglesia, ahora es tiempo en que podamos ver con los ojos del Señor. Tiene sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre ti, sobre tu familia y sobre toda Guatemala. Y, ¿por qué no?, sobre el mundo entero, a todos los que el Señor ha llamado a sus pies. Así que yo te invito, si aún te hace falta recibir a Cristo Jesús hoy, yo te digo, tienes esta oportunidad de recibir a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, y te puedo acompañar. Repite conmigo: hoy, Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder recibirte y poder declarar que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te pido, Señor, que me perdones mis pecados, porque no sabía lo que hacía, pero ahora, Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu nombre, quiero conocer tu palabra y saber sobre el propósito que tienes en mí. Señor Jesús, yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, creo que ha sido una noche muy linda, llena de alegría, llena de gozo. Así que te damos las gracias porque has escuchado, y hasta la vista. Recuerden que el domingo nos vemos a las 8 o a las 10 de la mañana. Hasta luego, hermanos. Nos vemos.